Bueno, vamos a estudiar lo que son las relaciones entre conjuntos. Se sabe que el símbolo, este símbolo de acá, se utiliza para relacionar un elemento con un conjunto. Nosotros decimos, este elemento pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto. Asimismo, nosotros podemos relacionar dos conjuntos o más definidos en un mismo universo de la siguiente forma. Entonces, las relaciones entre conjuntos pueden ser la relación de inclusión, la relación de igualdad de conjunto, la relación de comparabilidad de conjunto, la relación de conjunto potencia o conjunto de partes y la relación de conjunto solución. Iniciamos con la relación de inclusión o subconjunto. Dice, sean A y B dos conjuntos definidos en un mismo universo U, se dice que A está incluido en B o que A es un subconjunto de B si cada elemento de A es un elemento de B. Nosotros podemos leer A está incluido en B, A está contenido en B, A es una parte de B, A es un subconjunto de B. La notación que vamos a utilizar es la siguiente, ¿sí? En símbolo, de manera formal, en nuestro lenguaje formal, nosotros decimos A es un subconjunto de B. Eso es lógicamente equivalente a decir para todo elemento X, si ese elemento X pertenece al conjunto de A, entonces ese elemento X pertenece a B. ¿Sí? Guardamos nosotros nuestra primera definición que se refiere a inclusión. Acá nosotros estamos viendo un diagrama de Venn-Euler, ¿sí? Y estamos notando que A es un subconjunto de B. Continuamos. Veamos un ejemplo de inclusión o de subconjunto. Vamos a decir que nuestro universo son los números naturales, aquellos números que utilizamos para contar, y A y B son dos conjuntos que están incluidos en el conjunto universo, tal que A contiene a los elementos 1, 3, 5 y 6, y B contiene a los elementos 1 y 3. Vamos a verificar si A es un subconjunto de B o si B es un subconjunto de A. Veamos la primera parte. Vamos a ver si B es un subconjunto de A, ¿sí? Es decir, si B es una parte de A. Vemos que dice la definición. Nos dice, B es un subconjunto de A. Eso es lógicamente equivalente a decir para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Dice todos los elementos que pertenecen a B. Entonces nos vamos, iniciamos con B y decimos 1 pertenece a B, entonces 1 pertenece a A. 1 pertenece a B, verdadero. 1 pertenece a A, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Como mi cuantificador es para todo, continúo con el siguiente elemento, 3. 3 pertenece a B, entonces 3 pertenece a A. Verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que B es un subconjunto de A. B es una parte de A. Pero ahora verifiquemos si A es un subconjunto de B. A es un subconjunto de B. ¿Cómo sería la definición? Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Todos los elementos de A. Mi cuantificador es para todo. ¿Sí? Entonces decimos 1 pertenece a A, entonces 1 pertenece a B. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Continuamos con el siguiente elemento.
3 pertenece a A, entonces 3 pertenece a B. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Continuamos con el siguiente elemento, 5. 5 pertenece a A, entonces 5 pertenece a B. Verdadero, entonces falso, falso, ¿no? Una vez que un valor me da falso y mi cuantificador es para todo, ya no necesito seguir verificando. Por lo tanto, decimos A no es un subconjunto de B. B es una parte de A, pero A no es una parte de B. Entonces, lo importante en este punto es que ustedes sepan la definición, ¿sí? A es subconjunto de B para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Pero cuando nosotros decimos que A no es un subconjunto de B o que B no es un subconjunto de A, tenemos que demostrarlo en nuestro lenguaje formal, ¿no? De eso se trata. Todo lo que hablamos en nuestro lenguaje natural y que no entiende la máquina, ahora tenemos que pasarlo a un lenguaje formal. Alguna forma de demostrar es a través de la negación de la definición. Nosotros decíamos A no es parte de B, ¿sí? Entonces aquí tenemos una relación negada. Esta notación es inclusión y si la negamos decimos no es parte, ¿sí? A no es parte de B, A no es un subconjunto de B. Eso es lógicamente equivalente a, nosotros podemos utilizar esta notación, en vez de utilizar la relación negada, colocamos la negación por afuera y estamos diciendo no, A es un subconjunto de B. Y vamos a demostrar en el lenguaje formal, ¿sí? Aquí utilizamos todos los conocimientos que tenemos. Veamos. Vemos la definición de inclusión, la que acabamos de aprender. Copiamos y definimos inclusión, ¿sí? Acá tenemos inclusión para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Decimos para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y tenemos que escribir, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos utilizando? Definición de inclusión. Sigamos mirando. Acá tenemos la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal. En cuantificadores nosotros hemos visto la negación de enunciados cuantificados, ¿no? Entonces decíamos la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente a la negación del esquema proposicional cuantificado de manera existencial. Aplicando esta ley, entonces nosotros metemos esta negación que acompaña todo el esquema proposicional y mi cuantificador universal se convierte en existencial. Justificamos negación de enunciados cuantificados. Sigamos verificando qué más podemos utilizar. Acá yo veo la condicional material, ¿sí? En las leyes de lógica proposicional, nosotros hemos estudiado las leyes de la lógica de la condicional material. ¿Qué me dice esta ley? Si nosotros tenemos una condicional material con P como antecedente y Q como consecuente, eso es lógicamente equivalente a negar el antecedente o el consecuente, ¿sí? Ley de la condicional material. Entonces copiamos acá, existe un X, no. Negamos nuestro antecedente, no, X pertenece a A o X pertenece a B. Ley de la condicional material, ¿sí? Y seguimos viendo qué otras leyes podemos aplicar. Aquí veo la negación de la disyunción de dos proposiciones. Entonces puedo aplicar las leyes de Morgan. Acá le hemos copiado las leyes de Morgan, recordemos. La negación de la disyunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente a
la conjunción de la negación de esas proposiciones. No P, y este que era O se vuelve I, no Q. Entonces metemos esa negación, no, X pertenece a A, ese O se convierte en I, metemos la negación, no, X pertenece a B. Justificamos ley de Morgan, ¿sí? ¿Qué otra ley podemos utilizar? No, pues acá tenemos la doble negación, ¿sí? No, sí. Existe un X tal que X pertenece a A y ahora metemos esta negación, no, ¿sí? Si esto es pertenece, su negación va a ser no pertenece. Entonces estamos utilizando la doble negación y aquí estamos introduciendo la negación. Y bueno, no podemos hacer nada más. Entonces veamos en nuestro lenguaje formal. Dice, existe, ¿sí?, algún elemento que pertenece a A, ¿sí? Aquí veamos el símbolo y, pero, aunque, pero, no pertenece a B, ¿sí? Entonces, si A no es un subconjunto de B, hemos hecho la demostración formal y luego traducimos a nuestro lenguaje natural, nosotros decimos que existe algún elemento que pertenece a A, pero no pertenece a B, ¿sí? Y lo hemos podido verificar acá, ¿no? A no es un subconjunto de B, existe por lo menos un elemento, ese elemento es 5 y 6, ¿sí? Que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Lo hemos demostrado de manera operacional, ahora lo demostramos de manera formal. En general, para cualquier conjunto finito A con n elementos, se tiene que tiene 2 a la n subconjuntos. Por ejemplo, si A contiene a los elementos A, B y C, la cardinalidad de A es 3. A tiene 3 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tendrá? 2 a la n subconjunto. N es 3, 2 elevado a la 3, 8. 8 subconjuntos. ¿Cuáles son esos 8 subconjuntos? Mi primer subconjunto va a ser el conjunto vacío. El conjunto vacío lo vamos a denotar así o entre llaves, ¿sí? Esa es la notación del conjunto vacío. Luego, los otros subconjuntos vamos a hacer con un solo elemento. A sub 2 contiene al elemento A sub 3 al elemento B, a sub 4 al elemento C. Luego, dos elementos, A con B, A con C, P con C. Y luego, 3 elementos. Y así vamos a ir formando los subconjuntos. ¿Qué podemos notar acá? Siempre como subconjunto va a estar el conjunto vacío, siempre, y el mismo conjunto. ¿Ven? El último conjunto es el mismo conjunto. Por lo tanto, de aquí aparecen dos teoremas. El conjunto vacío es un subconjunto de A, siempre es un subconjunto. Y A también es un subconjunto de sí mismo, ¿sí? Veamos acá. Acá nosotros decimos A contiene 4 elementos. La cardinalidad de A son 4 elementos. Cantidad de elementos, n igual a 4. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 2 elevado a n, 2 elevado a 4, 16 subconjuntos. Lísteme esos 16 subconjuntos. Iniciamos con el conjunto vacío siempre. A sub 1 va a ser igual al conjunto vacío, ¿sí? Y luego listamos cada uno de sus elementos. A sub 2 contiene al elemento 0, a sub 3 al elemento 2, a sub 4 al elemento 6 y a sub 5 al elemento 4, ¿sí? Luego agarramos de dos elementos, 0 con 2, 0 con 6, 0 con 4. 2 con 6, 2 con 4.
¿sí? 6 con 4. Y luego 3 elementos, 0, 2 y 6, 0, 2 y 4, 2, 6 y 4, 4, 0 y 6. ¿Sí? Y por último, 4 elementos, 0, 2, 6 y 4. Si nosotros nos fijamos, este subconjunto es el conjunto A. Por lo tanto, volvemos a observar que se cumplen los dos teoremas de inclusión. El vacío es un subconjunto de A y A es un subconjunto de sí mismo, ¿sí? Y se cumplen los teoremas. Las propiedades de inclusión. Dentro de las propiedades de inclusión tenemos el teorema número 1. Dice, para cualquier universo U, si A es un subconjunto del conjunto universo, entonces el vacío siempre va a ser un subconjunto de A. Ya lo hemos visto en la práctica, el vacío siempre es parte del conjunto. ¿Qué nos dice el teorema número 2? Para cualquier universo U, si A es un subconjunto del conjunto universo, entonces A es un subconjunto de A. ¿Sí? A estos dos subconjuntos, tanto al conjunto vacío como al mismo conjunto, se llaman subconjuntos impropios. Veamos qué nos dice el teorema número 3. Ahora, si tenemos tres conjuntos, A, B y C, que están contenidos en un cierto universo y que cumplen la siguiente condición, que A sea parte de B y que B sea parte de C, entonces A será parte de C. Llevado a nuestro lenguaje formal, decimos A está contenido en B y B está contenido en C, implica que A está contenido en C. A eso vamos a llamar la propiedad de transitividad. Y el teorema número 4 nos dice, si A y B están contenidos en un cierto universo y cumple la condición que A está contenido en B y que B está contenido en A, entonces A es igual a B. Estos son los 4 teoremas de la propiedad de inclusión. Este teorema número 4, A igual a B, lo vamos a estudiar, que significa la relación de igualdad. Nos vamos entonces a la segunda relación entre conjuntos, igualdad de conjunto. Decimos, dos conjuntos A y B son iguales, vamos a escribir A es igual a B, si y solo si, vean la operación de la bicondicional, A está incluido en B y B está incluido en A. Lo que estoy hablando en mi lenguaje natural, pues lo pongo en símbolo y decimos A es igual a B. Eso es lógicamente equivalente a decir que A está contenido en B y que B está contenido en A. Vamos a demostrar qué significa esto, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos acá tenemos la definición de inclusión y acá tenemos la definición de inclusión. Recordemos, inclusión, definición de inclusión. Para todo X, A es un subconjunto de B, sí, solo sí. Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Aplicamos nosotros esa definición y decimos, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y aplicamos definición de inclusión y decimos, para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Sí? Y seguimos viendo qué otras leyes podemos aplicar. Si yo puedo observar acá, veo el cuantificador universal y veo la operación de conjunción. Dentro de lo que son las leyes de la lógica cuantificacional, existe una ley que me habla de la distribución de cuantificadores. Me dice que el cuantificador universal y el cuantificador existencial se pueden distribuir respecto a la conjunción y respecto a la disyunción. ¿Sí? Entonces estamos distribuyendo esos cuantificadores.
lógicamente equivalente. Entonces ustedes saben que pueden ir de izquierda a derecha, de ida, o de derecha a izquierda, de vuelta. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar la distribución de cuantificadores, ¿sí? Para todo X, distribuimos hacia atrás. Entonces tenemos para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Miremos, observemos qué es lo que tenemos acá, ¿sí? X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Recordemos las leyes de la bicondicional. En la ley de la lógica proposicional decíamos P si solo si Q es lógicamente equivalente a la conjunción de la condicional directa P entonces Q y de su recíproca, y Q entonces P. Entonces, aplicando la ley de la bicondicional, ¿sí? La ley de la bicondicional, nosotros tenemos X pertenece a A, si y solo si X pertenece a B, ¿sí? Para todo. Entonces decimos, dos conjuntos son iguales si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. De tal manera que hemos demostrado el teorema número 4 de inclusión. Vamos a ver otra relación, o vamos a ver una clasificación de conjuntos. Vamos a decir, dos conjuntos son disjuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común. Ninguno. Estamos negando. Acuérdense de la formalización de ningún. Decimos A contiene a los elementos A, B y C, B contiene a los elementos 1, 2 y 3. Podemos afirmar que son conjuntos disjuntos porque no hay ningún elemento en común. Veamos la definición de dos conjuntos por comprensión. C contiene a los elementos que son números pares y D contiene a los elementos que son números impares. Lo que podemos observar que tanto C y D son conjuntos infinitos, ¿no? Porque hay infinitos números pares e infinitos números impares. Y también podemos decir que C y D son conjuntos disjuntos, no tienen elementos comunes. Observemos este ejemplo de acá. A contiene a los elementos A, B y C, y B contiene a los elementos B, C, D y E. ¿Será que puedo afirmar que son conjuntos disjuntos? No, porque tienen elementos comunes, ¿no? Entonces decimos, no, son conjuntos disjuntos. Tienen elementos comunes, ¿no? Otra relación que existe entre los conjuntos son conjuntos comparables y conjuntos no comparables. Vamos a decir, dos conjuntos A y B son comparables si cumplen simultáneamente que A es un subconjunto de B o B es un subconjunto de A. Vean la operación. Es decir, si existe una relación de inclusión entre ambos conjuntos, se puede cumplir esta o esta de acá, ¿sí? Y vamos a decir que dos conjuntos son no comparables, son tales que no existe ninguna relación de inclusión y que no son iguales entre sí. Entonces, veamos la relación de comparabilidad y no comparabilidad. Si nosotros podemos observar estos dos diagramas de Venn-Euler, veamos acá, A y B, nosotros estamos viendo que en esta zona están los elementos comunes. Estos son todos los elementos de A, todos los elementos de B. Pero también podemos observar, es decir, aquí nosotros podríamos decir A y B son conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes, ¿sí? Pero también podríamos decir que A no es un subconjunto de B, A no está incluido en B, y que B no está incluido en A. Es decir, no existe una relación de inclusión,
Por lo tanto, si no existe una relación de inclusión, nosotros decimos que son no comparables. Veamos este otro diagrama de Venn-Euler. En esta parte nosotros podemos observar que B es un subconjunto de A. B es una parte de A. Por lo tanto, si existe una relación de inclusión entre estos conjuntos, nosotros decimos que son comparables. Entonces, ¿cuándo son comparables dos conjuntos? Cuando existe una relación de inclusión. O A es parte de B o B es parte de A. ¿Sí? Ejemplo, acá nosotros tenemos A que contiene a los elementos 1, 3, 5 y B que contiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Podemos afirmar que A es un subconjunto de B? ¿Que A es parte de B? Sí. Sí, entonces si A es parte de B, nosotros decimos que A y B son comparables porque existe una relación de comparabilidad. Veamos acá el segundo ejemplo. A contiene a los elementos A, B y C y B contiene a los elementos A, B y C. ¿Yo puedo afirmar que B es un subconjunto de A? No, porque B no conjunto es A un solo tiene A y B. subconjunto de A. Pero ¿puedo afirmar que A es un subconjunto de B? Sí. Sí, entonces existe una relación de inclusión. A es una parte de B. Por lo tanto, son conjuntos comparables, se pueden comparar. Ok. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el diagrama de Venn-Euler, el diagrama de Venn-Euler de los conjuntos de los números, la clasificación de los números. Veamos los números naturales, este conjuntito que tenemos chiquitito acá, y de los números enteros, ¿sí? ¿Qué podemos decir de los números naturales y de los números enteros? ¿Los números naturales están incluidos en Z? Sí. Sí, ¿no? Sí. Son una parte. Entonces nosotros podemos decir, los números naturales es una parte de los números enteros. Por lo tanto, son conjuntos comparables, ¿no? Se pueden comparar. ¿Qué podemos decir de los racionales y no racionales? Si se dan cuenta, acá tenemos Q, los racionales, y acá tenemos A, los irracionales. ¿Qué podemos decir entre los racionales y los irracionales? ¿Los racionales serán una parte de los irracionales? ¿Los irracionales serán No. una parte de los racionales? No No. existe No. una relación de inclusión, ¿no? No existe una relación de inclusión entre ambos, por lo tanto, son no comparables. ¿Sí? Sigamos observando lo que pasa con los números reales y los números imaginarios. ¿Existirá una relación de inclusión entre los reales y los imaginarios? No. No existe No. tampoco una relación de inclusión, por lo tanto son conjuntos no comparables. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo son comparables? Cuando existe una relación de inclusión entre ellos. Pero ahora llevemos al lenguaje que nosotros debemos hablar, ¿sí? Que es el lenguaje formal, ¿sí? Vamos a decir cuando dos conjuntos son no comparables. Una forma de demostrar, ¿sí? Si aquí me dicen no comparables, una forma de demostrar es a través de la negación de la definición de comparabilidad. Acá yo digo A está contenido en B o B está contenido en A. Estoy diciendo que dos conjuntos son comparables, ¿sí? ¿Cuándo son comparables dos conjuntos? Cuando existe una relación de inclusión, pero me están diciendo que yo demuestre que son no comparables, entonces lo niego. Digo, no son comparables, ¿sí? Y empezamos a demostrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy introduciendo esa negación, ¿sí? Aplicando la ley de Morgan, digo, no, A está contenido en B, ese O se convierte en I, y no, B está contenido en A. Ustedes pueden hacer el paso previo y poner la negación por fuera y después hacer la relación negada.
¿sí? Podrían hacerlo. A ver, vamos a verlo acá. Podríamos hacer este primer paso, haciendo esa anotación. ¿Ok? Y después podríamos cambiar de notación, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de las notaciones que tenemos acá, ¿sí? Si decimos no a este contenido en B, es lo mismo que hagamos esta relación negada, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos lo que tenemos acá, o lo que tenemos acá, recordemos lo que hemos estudiado con la conjunción negativa, ¿sí? La conjunción negativa me decía no P y no Q, la negación de la conjunción de dos proposiciones, y nosotros podríamos cambiar por esta notación de acá, ¿se acuerdan? Esa flechita hacia abajo, ¿sí? Entonces, estoy cambiando esta notación, la estoy cambiando a esta notación de acá. Estoy haciendo el cambio de notación, solamente voy a cambiar la notación. ¿Para qué? Para que me sea más fácil hacer mi demostración. Entonces, haciendo este cambio de notación, que después voy a volver, acá yo veo la definición de inclusión, defino para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ni, ¿no? Ni para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Luego voy a volver de la derecha a la izquierda, ¿sí? Coloco la negación y la conjunción. Estoy utilizando solamente ese cambio de notación para que ustedes vean la forma en que nosotros estamos demostrando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal. Acá tenemos la negación del esquema proposicional también cuantificado de manera universal. Si nosotros aplicamos la negación de enunciados cuantificados que hemos aplicado anteriormente, eso es lógicamente equivalente a negar el esquema proposicional cuantificado de manera existencial. Negar el esquema proposicional cuantificado de manera existencial. Sigamos observando qué es lo que tenemos acá. Y acá yo veo la operación de la condicional material. Si yo aplico la ley de la condicional material, me dice negar el antecedente o el consecuente. Negar el antecedente o el consecuente. Y estoy utilizando la ley de la condicional material, ¿sí? ¿Qué más puedo aplicar? Aplico la ley de Morgan. Meto esta negación y esa O se convierte en I. Meto esa negación y lo mismo acá. ¿Qué más podría hacer? Pues hablo la doble negación y acá estoy negando, ¿no? Y voy a decir hasta acá. Existe un elemento X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y existe un elemento X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Estoy diciendo que dos conjuntos no son comparables si no existe una relación de inclusión o no son iguales. Ahora estudiemos lo que es la relación de conjunto de partes. Decimos, dado un conjunto A, se llama conjunto potencia de A o conjunto de partes de A al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. En la notación vamos a decir conjunto de parte de A o conjunto potencia de A. En símbolo decimos conjunto potencia de A. Sus elementos son S, tal que S es un subconjunto que está incluido en A. Es decir, los elementos del conjunto potencia son conjuntos. Entonces decimos X pertenece al conjunto potencia de A, sí, solo si X es un subconjunto de A. Entonces, el conjunto de partes es el conjunto formado por todos los subconjuntos de ese conjunto. Ejemplo,
Acá yo tengo a A, recordemos, A contiene 2 elementos, la cardinalidad de A es 2, por lo tanto, este conjunto tiene 2 a la n subconjunto. 2 elevado a 2, 4. 4 elementos y esos elementos son los subconjuntos. ¿Sí? Que forman el conjunto de partes. ¿Cuáles serían esos 4 subconjuntos? Siempre empezando conjunto vacío, luego con un elemento, 7 y 8, y luego con 2 elementos, que este sería el mismo conjunto A. Si nosotros agrupamos esos 4 subconjuntos, formamos el conjunto de parte. ¿Sí? Entonces, el conjunto de parte son todos los subconjuntos del conjunto. ¿Ven? Aquí está A. A contiene 2 elementos y 2 elevado a 2, 4. 4 subconjuntos. Y esos subconjuntos son los que forman el conjunto de parte de A. Veamos lo que tenemos acá. Acá yo tengo un subconjunto que es un elemento, 7, y puedo decir que 7 es un subconjunto de A. 7 está contenido en A. 7 pertenece al conjunto de parte. ¿Sí? Acá B contiene los elementos A, B y C. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 2 elevado a 3, 8 subconjuntos. ¿Cuáles son esos subconjuntos? Empezando con el conjunto vacío, luego con un solo elemento, con 2 elementos y terminamos con 3 elementos, ¿no? Entonces siempre van a ver por el teorema que el conjunto vacío y el mismo conjunto son subconjuntos, los llamados subconjuntos impropios, ¿sí? Si nosotros agrupamos todos esos subconjuntos, formamos el conjunto de parte de B. Teniendo en cuenta toda esa teoría, ahora nosotros nos vamos a determinar en base al conjunto de partes de A, ¿ya? El conjunto de partes de A contiene los elementos A, B y C. Entonces, 2 elevado a 3, 8, 8 subconjuntos. Los 8 subconjuntos de A serían los siguientes, ¿sí? Donde tenemos al conjunto vacío y al mismo subconjunto. Por el teorema ya saben que siempre van a ser subconjuntos. Ahora vamos a darles valores de verdad a las siguientes proposiciones. ¿Sí? Decimos A pertenece a A. ¿Sí? Vamos a ver. A pertenece a A. ¿Será verdadero o falso? A pertenece a A. La relación de un elemento hacia su conjunto es la relación de pertenece o no pertenece, ¿no? Si estamos hablando de los elementos hacia los conjuntos. A pertenece a A, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, o podríamos decir nosotros Z no pertenece a A, también es verdadero, ¿no? Porque la relación entre un elemento y un conjunto es la relación de pertenencia y no pertenencia. Entonces yo podría decir acá, no, se voy a fregar, que Z no pertenece a A. Listo. Veamos otra notación, otra proposición. A ver, vamos a insertar. Vamos a insertar esta forma de acá. Y decimos, A, ¿será un subconjunto de A? ¿Esto qué es? ¿Sí? Esto es No, falso. las relaciones entre conjuntos. Las relaciones entre conjuntos son inclusión, comparabilidad, no comparabilidad, conjunto potencia, ¿no? Si yo veo A, acá este A chiquitito es un elemento y este A mayúscula es un conjunto. Entonces, la relación entre un elemento y un conjunto es la relación de pertenece o no pertenece. Entonces, yo no podría decir que A es una parte de A, ¿sí? No es una parte de A. Cuando yo estoy viendo la relación de inclusión o la relación de partes, estoy hablando entre dos conjuntos. Entonces, esto es falso. Lo mismo, a ver acá.
el conjunto vacío pertenece a... Este es un conjunto. Sí. Este es un conjunto y A, ¿qué es? ¿Un elemento o otro conjunto? ¿Qué es A? A mayúscula, ¿qué es? Conjunto. Conjunto. Este es un conjunto Conjunto. y este es otro conjunto. Entonces, entre conjuntos puede haber la relación de pertenece y no pertenece. No. No puede haber. La relación de pertenece o no pertenece es de elemento a conjunto, ¿sí? Pero se podría dar este caso de acá, miren. El conjunto vacío pertenece al conjunto de partes. Sí es verdadero, ¿por qué? Porque el conjunto de partes, sus elementos son conjuntos, ¿sí? Entonces, si yo hablo de este elemento y este conjunto, yo puedo decir pertenece o no pertenece. Ese es el único caso que se da entre este conjunto de partes. Los elementos de un conjunto de partes son subconjuntos, por lo tanto yo puedo decir este conjunto vacío pertenece al conjunto de partes. ¿Sí? Jamás voy a poder decir que A pertenece a A, ¿sí? Si yo miro, A es un conjunto, A es otro conjunto, y entre conjuntos lo único que puede haber son relaciones. Entonces, de elemento a conjunto, pertenece o no pertenece, y entre conjuntos las relaciones, todas las relaciones que nosotros hemos estudiado. Y por último tenemos el conjunto solución, ¿sí? El conjunto solución es el conjunto formado por todas las raíces del esquema proposicional en un cierto universo. Es decir, el conjunto solución de un esquema proposicional son todas aquellas raíces que hacen que el valor de verdad de ese esquema proposicional sea verdadero. Entonces, si mi esquema proposicional es una ecuación, x cuadrado menos 4, ¿sí? Y está definido sobre los números reales, ¿qué números hacen que esta expresión convierta a la proposición en verdadera? Los números reales, la recta real desde menos infinito hasta más infinito. Si yo reemplazo esa x por menos 2 o esa x por 2, ¿sí? 4 menos 4 es igual a 0. Se cumple la igualdad, por lo tanto, menos 2 y 2 van a ser un conjunto solución de este esquema proposicional. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución son todos aquellos valores que hacen que mi proposición se convierta en verdadera.